Mi nombre es Saúl Arellano. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a toda la comunidad de La Voz del Horror. La verdad, voy a tratar de contar esto lo más claro que pueda, porque hasta la fecha sigo sin entender qué fue lo que vi esa noche en la carretera. Hay cosas que uno quisiera olvidar, pero esto se me quedó bien clavado. Me quita el sueño, me deja pensando de más, y a veces hasta me arrepiento de haber salido a trabajar esa noche. Pero pues es mi trabajo, o bueno, lo era. Yo fui chofer de tráiler toda mi vida, igual que mi papá, que en paz descanse. De ahí aprendí todo. Tengo a mi esposa llamada Graciela y a mi niño Raulito. Ellos eran mi motor para andar en friega, aunque a veces el cuerpo ya no diera. En ese entonces me tocó agarrar la ruta de la México-Laredo. Desde antes de salir, mi esposa ya andaba inquieta. Me acuerdo clarito que estaba parada en la cocina, con esa cara de preocupación que no podía disimular, y me dijo algo que en su momento no tomé tan en serio. Saúl, no vayas hoy. No sé qué tengo, pero traigo una cosa aquí en el pecho que no me deja tranquila. Siento que algo no está bien, como si te fuera a pasar algo en el camino. Mejor quédate, aunque sea hoy. Ya mañana ves cómo le haces. Yo me le quedé viendo, tratando de calmarla, porque pues tampoco podía darme el lujo de no ir así nada más. Graciela, ya sabes cómo es esto. Si no voy, no entra dinero. Y tú sabes cómo andamos. No te preocupes, vieja. Voy a manejar con cuidado como siempre. No pasa nada. Al rato ya voy de regreso, vas a ver. Ella ya no me dijo nada, pero se le notaba en la cara que no estaba tranquila, como que se quedó con eso atorado. Y la neta, ahora entiendo por qué. Cuando ya me iba a subir al tráiler, mi hijo salió corriendo, todavía medio despeinado, con esa sonrisa que siempre me daba antes de irme. Se me quedó viendo bien serio, como si quisiera decirme algo más, pero nomás me abrazó fuerte. Y ahí fue cuando sentí algo raro, como si algo dentro de mí me dijera que mejor no fuera. Me dieron ganas de quedarme, de mandarlo todo al carajo ese día. Pero pues uno piensa en la casa, en los gastos, en lo que depende de uno, y te subes aunque no quieras. Ese día llegué a la estación, y todavía me quedé un rato con los colegas. Estábamos ahí echando plática, cotorreando tantito para agarrar ánimo antes de salir. Ya sabes, lo típico, que si la ruta, que si el cansancio, que si el tráfico más adelante. Nada fuera de lo normal. Ya más noche, agarré carretera. Las primeras horas fueron tranquilas. Todo se veía normal. Yo llevaba música algo fuerte porque el sueño ya me estaba pegando. Traía varios días sin descansar bien y el cuerpo ya me empezaba a cobrar factura. Cuando iba más o menos a la altura de Jacala, de repente se escuchó un golpe bien seco atrás en el remolque, como si algo pesado hubiera caído encima o se hubiera dejado caer con fuerza. Me sacó de onda, pero en ese momento pensé que podía ser cualquier cosa. Un objeto suelto, algún movimiento de la carga. No soy de los que se espantan fácil. La verdad, nunca he creído mucho en esas cosas. Así que seguí manejando. Pero ya no tardó mucho en ponerse raro el asunto. Empezaron a escucharse ruidos dentro del remolque. Golpes, arrastres, como si algo se estuviera moviendo ahí dentro. Y no era cualquier ruidito. Se oía claro y pesado, como si hubiera algo vivo ahí dentro. Ahí sí ya no me gustó para nada. Sentí cómo se me tensó el cuerpo, pero aún así me orillé. La neta me preocupaba más saber qué estaba pasando con la carga que quedarme con la duda. Apagué el motor y el silencio se sintió bien pesado,
de esos que te aplastan. Me bajé del tráiler y la oscuridad estaba bien cabrona. No se veía nada más allá de lo que alcanzaban a iluminar las luces. El aire se sentía raro, como si todo estuviera detenido. Me fui caminando hacia la parte de atrás, escuchando cómo seguían esos ruidos. Y justo cuando estaba por abrir el remolque, la puerta se azotó desde adentro, con una fuerza que no era normal. Me fui para atrás del susto. El corazón se me subió hasta la garganta. Me quedé parado unos segundos, tratando de entender qué chingados estaba pasando ahí. Pero no me iba a echar para atrás, así que en ese momento decidí abrir. No me la pensé 2 veces y abrí la puerta, ya con esa desesperación que te entra cuando algo no cuadra, porque lo que vi dentro, eso sí me dejó helado, como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría encima. Hasta la fecha, no me lo puedo sacar de la cabeza. Se me aparece en la noche cuando cierro los ojos. Ahí dentro estaba algo, porque decirle persona se me hace raro. Tenía forma de humano, pero todo en él estaba mal acomodado, como si lo hubieran estirado de más. Era muy alto, muy delgado, con los huesos bien marcados, la piel pálida, casi blanca, brillosa por el sudor. Estaba completamente desnudo, en cuclillas de espaldas a mí, como escondiéndose de algo, o concentrado en lo que traía entre las manos. Su espalda estaba llena de marcas, como cortadas, algunas frescas, otras ya medio cicatrizadas, pero todas mal hechas, como si se las hubiera provocado él mismo. De la cabeza apenas le colgaban unos cuantos cabellos, largos y pegajosos, y la forma del cráneo. Eso fue lo primero que me sacó de onda, porque se le iba hacia atrás, más de lo normal, como alargado y deforme. No alcancé a ver bien qué estaba sosteniendo, pero el sonido, ese sonido sí se me quedó bien grabado. Se escuchaba cómo crujían sus dientes, como cuando alguien mastica algo duro, algo que truena, y el ritmo era rápido, desesperado, como si tuviera mucha hambre o miedo de que se lo fueran a quitar. En ese momento me quedé completamente quieto. Sentía cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que me lo iba a escuchar. Traté de controlar la respiración, de no hacer ni el más mínimo ruido. En mi cabeza solo pasaba una cosa: que esa cosa no volteara. Empecé a hacerme hacia atrás, despacio, midiendo cada paso, cuidando no pisar algo que hiciera ruido. El aire se sentía pesado, y cada segundo que pasaba se hacía eterno. Yo nada más quería cerrar esa puerta y largarme de ahí, olvidarme de todo. Pero en eso sentí que el pie se me atoró con algo, y me fui de espaldas. El golpe contra el suelo sonó fuerte, y en ese instante supe que ya valió. Esa cosa reaccionó al momento. Se giró con una velocidad que no era normal, como si no tuviera peso. Y en cuanto me vio, ahí fue cuando todo se me vino abajo. Su cara no era cara de persona. Tenía el hocico alargado, como de perro o lobo, pero más delgado, más estirado. Los colmillos eran largos y afilados. Sobresalían incluso con la boca medio cerrada. De ahí le escurría sangre fresca y espesa. Le caía por la barbilla hasta el pecho. Los ojos eran lo peor. Eran pequeños, muy pequeños para el tamaño de su cabeza, pero brillaban, no como reflejo de luz, brillaban por sí solos, con una intensidad que no sabría explicar. Y se me quedó viendo directo, como si me estuviera analizando. Yo me quedé sin reaccionar.
el cuerpo no me respondía. Sentía frío en todo el cuerpo. Las manos me temblaban, la garganta seca. No podía ni gritar. Pero en lugar de atacarme, esa cosa se echó para atrás, como si estuviera asustada. Y en un movimiento que todavía no logro entender cómo hizo, salió disparada del remolque. Literal, fue un brinco y ya estaba afuera. Corrió hacia la oscuridad con una velocidad impresionante. Ni siquiera alcancé a seguirle la vista. Se perdió entre la noche como si nunca hubiera estado ahí. Yo me quedé tirado unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sentía el pecho apretado, la respiración cortada, la cabeza dándome vueltas. Como pude, metí la mano al pantalón para sacar el teléfono. Lo único que pensaba era que tenía que grabar algo, tomar una foto, lo que fuera, porque sabía que nadie me iba a creer si lo contaba así nada más. Pero fue todo demasiado rápido. Mis manos no dejaban de temblar, la vista se me nublaba, y de repente sentí que todo se me apagó. Cuando desperté, no supe cuánto tiempo había pasado. Pueden haber sido minutos, o quizás más. La verdad no tengo idea. Abrí los ojos, y lo primero que sentí fue el frío del suelo. La cabeza me dolía, y estaba completamente desorientado. Por un momento pensé que me había quedado dormido, que el cansancio me había vencido. Traté de convencerme de eso, de que había sido un sueño raro, producto de no dormir bien. Pero en cuanto giré la cabeza y vi el remolque abierto, ahí se me cayó esa idea. Me levanté como pude, todavía medio mareado, y me acerqué otra vez. Cada paso me costaba, como si el cuerpo no quisiera avanzar. Me asomé con cuidado, esperando encontrar algo que me dijera que sí, que todo había sido mi imaginación. Pero lo único que había era un charco de sangre fresca. No había nada más, ni la cosa, ni lo que estaba comiendo, ni señales de cómo entró o salió, nada. El olor era fuerte, de esos que se te quedan pegados en la nariz. Sentí cómo se me revolvía el estómago. En ese momento ya no quise buscarle más. Cerré el remolque de golpe sin revisar nada más y me fui directo a la cabina. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí sentado, con las manos en el volante, tratando de entender. Pero no había forma. Nada de lo que había visto tenía sentido. Nada encajaba con algo lógico. Me quedé un buen rato sin prender el camión, nada más respirando, tratando de calmarme. Afuera todo seguía oscuro, callado, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto. Y en ese momento, lo único que me pasó por la cabeza fue una cosa: que eso que se metió a mi remolque seguía allá afuera. Me quedé pensando todavía un rato ahí dentro de la cabina, con las manos pegadas al volante, como si soltarlo fuera a hacer que todo se descontrolara más. La cabeza me daba vueltas, y por momentos quería convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de tantos días sin dormir bien, de la carretera sola y la mente jugándome chueco. Pero bastaba con cerrar los ojos para ver otra vez esa cara, esos ojos, y se me quitaban las ganas de seguirme haciendo tonto. No tenía de otra, no me podía quedar ahí toda la noche. Esa zona estaba bien sola, y después de lo que acababa de pasar, lo último que quería era quedarme varado. Respiré hondo varias veces, metí la llave y encendí el tráiler. El ruido del motor me cayó hasta bien, como si me regresara tantita normalidad. Aún así, las manos me temblaban, el pie me vibraba en el pedal, y el corazón lo sentía golpeando fuerte,
como si no se quisiera calmar. Le seguía la ruta. Manejé un buen rato sin pensar en nada más que en avanzar. Ni música puse ya. El silencio dentro de la cabina se sentía pesado, pero prefería eso a distraerme. Cada cierto tiempo volteaba al espejo, aunque sabía que no había nada, o eso quería creer. Ya más adelante, por suerte, vi las luces de una estación de servicio. Sentí un alivio que no te puedo explicar. Era como volver a ver gente, como regresar a algo conocido. Me orillé, estacioné el tráiler y me bajé. Cuando puse los pies en el suelo, me di cuenta de lo tenso que traía todo el cuerpo. Caminé despacio, tratando de que se me bajara el susto, pero todavía sentía el temblor en las manos. Me metí al Oxxo y pedí un café. La muchacha que estaba ahí me habló normal, como cualquier cliente, pero yo sentía que mi voz se escuchaba rara. Salí con el café caliente. Me senté en una banquita afuera y me quedé un buen rato ahí, viendo pasar uno que otro carro, escuchando el ruido lejano de la carretera. El vapor del café me pegaba en la cara y me ayudaba a centrarme poquito. Ahí fue cuando empecé a pensar más claro, o al menos eso creí. Me repetía que ya había pasado, que lo que fuera esa cosa ya no estaba, que lo importante era terminar el viaje y llegar con bien a mi casa. Pensaba en mi esposa, en mi hijo, en la cara que iban a poner si supieran lo que acababa de vivir. Me terminé el café, respiré profundo otra vez y me regresé al tráiler. Ya iba un poco más tranquilo, no te voy a mentir. El susto seguía ahí, pero ya no estaba paralizado. Era como ese miedo que se te queda pegado, pero que aprendes a cargar mientras sigues avanzando. Así que le seguí. Pasó como una hora, tal vez un poco más. La carretera se iba poniendo más complicada. Curvas, tramos más cerrados. Iba concentrado, con la vista fija, sin querer pensar en nada más. Y entonces pasó. En una curva, por ahí cerca de Tamazunchale, esa cosa volvió a aparecer. Fue en un segundo. La vi cruzarse enfrente del tráiler, igual de rápido que la primera vez. Esa silueta alargada, moviéndose de una forma que no era normal, como si el cuerpo no le pesara. Yo reaccioné por instinto, giré el volante para esquivarla, y en ese momento perdí el control. El tráiler se fue de lado. Sentí cómo todo se inclinaba, cómo la caja jalaba, cómo las llantas dejaban de agarrarse bien al pavimento. El golpe fue brutal. El ruido, el metal rechinando, todo mezclado. Y luego caí hacia un barranco. Todo pasó muy rápido, pero al mismo tiempo sentí como si cada segundo se alargara. El cuerpo se me sacudía con cada impacto. La cabeza me rebotaba. Y en medio de todo eso, pensé en mi esposa, en mi hijo, en esa mañana, en lo que me dijo antes de salir, en cómo me miró. Y ahí fue donde me cayó todo el peso. Me arrepentí de no haberle hecho caso, de haberme subido como si nada, de haber ignorado eso que ella sentía. En ese momento pensé que de esa ya no la iba a contar. Seguía consciente, pero cada vez me costaba más mantener los ojos abiertos. La vista se me nublaba, el oído me zumbaba, y el cuerpo ya no me reaccionaba igual. Y antes de que todo se me apagara, lo vi otra vez, ahí afuera del camión, parado en dos patas, mirándome. Esa cosa estaba ahí, quieta, como si nada hubiera pasado. Y su expresión, eso fue lo que más se me quedó. No era enojo, no era sorpresa. Era como una burla, como si se estuviera riendo de mí sin necesidad de hacer ruido.
esos ojos pequeños y brillantes clavados en mí. Luego se dio la vuelta y se fue, como si ya hubiera terminado lo que quería. Después de eso, ya no supe nada. Desperté en una cama de hospital. Lo primero que sentí fue la luz, luego ese olor a medicina. Me costó abrir bien los ojos, todo se veía borroso, y luego los vi. Mi esposa estaba ahí sentada a un lado, sosteniéndome la mano. Tenía los ojos hinchados, como de haber llorado mucho. Mi hijo estaba atrás, serio y callado. Cuando reaccionó que ya estaba despierto, mi esposa se acercó más, apretó mi mano y empezó a hablarme con una voz que se le quebraba. Yo quería contestarle, decirle algo, lo que fuera, pero la garganta la sentía cerrada. Apenas si podía mover la cabeza. En ese momento, todavía no entendía bien qué había pasado. Pasaron los días, y poco a poco fui enterándome de todo. Del accidente, de cómo quedó el tráiler, de cómo me encontraron, y también de lo que perdí, mis piernas. Cuando me lo dijeron, sentí como si otra vez me hubiera ido al barranco. Fue un golpe seco. Me quedé en silencio viendo a la nada, tratando de procesarlo. Mi esposa estuvo conmigo todo el tiempo. No se movía ni se despegaba. Me hablaba, me explicaba, me agarraba la mano como si eso fuera a sostenerme. Vamos a salir de esta, Saúl. Como sea, pero vamos a salir. Yo no te voy a dejar solo. Aquí estoy. No importa cómo cambien las cosas, seguimos siendo nosotros. Y esas palabras fueron lo único que me hizo seguir adelante. De eso ya pasaron varios años. Mi vida cambió por completo. Dejé de manejar, dejé la carretera, dejé todo lo que había sido mi rutina por años. Ahora trabajo desde casa en la computadora. Mi esposa es la que carga con la mayor parte de todo, y eso a veces pesa. Hay días en los que me siento frustrado, desesperado y con coraje. Me cuesta aceptar en lo que se convirtió mi vida. Me acuerdo de cómo era antes todo, de la libertad de andar en la carretera, y se me hace un nudo en la garganta. Pero también hay momentos en los que me siento agradecido, porque aquí sigo, porque puedo ver a mi hijo crecer, porque mi esposa sigue a mi lado. Nunca le conté de esto a nadie, ni siquiera a ella. Me guardé todo. Preferí que pensaran que fue un accidente, que me distraje, que me ganó el cansancio, lo que fuera, menos la verdad. Porque yo mismo dudaba de lo que había visto, porque sabía cómo sonaba, y porque en el fondo me daba miedo que al decirlo en voz alta, eso volviera. Durante un tiempo logré dejarlo atrás, o al menos eso pensé. Dejé de soñarlo, dejé de verlo en mi cabeza cada noche. Creí que ya se había ido, que había sido algo que pasó y ya. Pero hace poco regresó. Empecé a soñarlo otra vez. Al principio eran sueños raros y confusos, pero luego se fueron haciendo más claros. Y desde entonces, no hay noche en la que no lo recuerde. A veces me despierto de golpe, sudando con el corazón acelerado, sintiendo que estoy otra vez en la carretera, que voy manejando y que en cualquier momento va a aparecer frente a mí. Y lo peor de todo es que hay noches en las que siento que no solo lo estoy recordando, siento que eso tampoco se ha olvidado de mí.